Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, doctora. Bueno, hoy vamos a iniciar nuestra última clase, ¿verdad? Vamos a hablar de las hemorragias del tercer trimestre. Si no me escuchan, me avisan. Vamos a iniciar hablando de abrupto de placenta o el desprendimiento prematuro de la placenta normalmente inserta. Y vamos a hablar también de placenta previa. El sangrado vaginal en el tercer trimestre lo podemos dividir tanto en causas obstétricas como en causas no obstétricas. Y lo podemos clasificar dependiendo del tipo de riesgo, que puede ser elevado, moderado o bajo. Las causas obstétricas elevadas, de la que se trata esta clase, es de la placenta previa, del abuso de placenta, una ruptura uterina y una vasectomía previa, ¿verdad? Estas serían las que nosotros vamos a estar hablando este día, ¿verdad? Porque decimos que es de tipo un riesgo elevado, porque estas dos patologías principalmente nos pueden llevar a una coagulación intravascular diseminada por el sangrado masivo que pueden tener, y la paciente puede necesitar UCI, una histerectomía, puede perder la vida también. El desprendimiento prematuro de la placenta, normalmente inserta o abrupto de placenta, consiste en la separación de la placenta de la zona de inserción de manera total o parcial. Esto se da después de la semana 20 de gestación y antes del nacimiento. La fisiopatología es que se origina por la ruptura de pequeños vasos arteriales que disecan, forman una hemorragia residual, forman un hematoma, que es el hematoma es lo que va a disecar el sistema vascular, ¿verdad? Entonces, al desprenderse la placenta, hay una inadecuada oxigenación y nutrición del feto. Es por ello que el feto va a entrar en sufrimiento fetal y posteriormente, si no lo detectamos a tiempo o es muy severo, puede hasta fallecer. La clasificación de Page en el año 1954 la divide en 4 grupos, ¿verdad? Que dependiendo de la presentación fetal y de la severidad con que esta se nos dé la clínica, ¿verdad? Que el grado 0, el diagnóstico será posparto. Nosotros cuando observamos la placenta vemos un pequeño hematoma encima de lo que va a ser la placenta, pero eso no va a haber ni una clínica de lo que es el desprendimiento prematuro de placenta. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? La paciente no va a tener sangramiento vaginal, no va a tener un útero tetánico, no nos va a poner taquicardia, nada. Entonces, como el coágulo es pequeño, no va a pasar nada. El grado 1, aquí ya hay dolor, puede haber una hemorragia leve, puede haber una hipertonía moderada, pero el feto va a ser vivo y no va a tener signos de shock. El grado 2 será todo lo mismo, pero el dolor será más intenso. La hemorragia será más abundante. La hemorragia generalmente puede ser roja, puede ser venosa, ¿verdad? Pero aquí es bien importante, el feto ya va a empezar a sufrir y pueden iniciar las alteraciones cardiovasculares de shock materno, que puede ser hipotensión y taquicardia, ¿verdad? La paciente se nos puede alterar, ¿verdad? Nos puede alterar el sensor. Y el grado 3 corresponde a los casos graves, ¿verdad? Del abuso de placenta. La hipertonía va a ser severa. Aquí vamos a tener un útero leñoso, ¿verdad? Van a haber signos de shock, van a haber feto muerto y vamos a encontrar una serie de manifiestos. También este doctor en 1978, de pedido Cher, correlaciona la morbilidad materna con el incremento en el grado del desprendimiento prematuro de placenta. Entre más severa, la paciente va a tener riesgo de morirse más fácilmente. El grado 1, como el grado 0 de Page, corresponde a un diagnóstico retrospectivo. Aquí ya miden el hematoma, ¿verdad? Que va a ser un pequeño coágulo de menos de 150, que no va a superar a los 500 ml, ¿verdad? Aquí no va a haber riesgo. El grado 2, el coágulo puede ir hasta los 500 ml. El 92% de las pacientes van a tener alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal, o sea que aquí ya hay sufrimiento fetal, y la mortalidad perinatal elevada es alta si el parto es por vía vaginal. Entonces, tenemos que tener claro, ¿verdad? Que
La vía de elección del parto será dependiendo que cómo se comporte el feto, ¿verdad? Entonces, porque por sospecha de abrupción de placenta no vamos a hacer cesárea, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es un parto monitorizado. Si tenemos un grado 1, del grupo 1 de Cher, ¿verdad? Que nosotros pensemos que es un óvulo pequeño porque no hay alteración, ahí lo único que vamos a tener que es un parto monitorizado. Pero si ya avanza a un grado 2, que sería que donde hay sufrimiento fetal agudo, esa será la indicación de la cesárea. Haremos cesárea no por abrupción de placenta, sino por sufrimiento fetal agudo. El grado 3 es el que ya nosotros tenemos las mismas circunstancias del grado 2 y aquí hay una muerte fetal y se subdividen dos. Las pacientes que van a tener CID manifiesta y las pacientes que no tienen CID. Entonces, si nosotros vemos la fotito de la izquierda, observamos que es una placenta que está implantada en el fondo y lateral del útero, pero vemos que uno de los márgenes está desprendido. Entonces, aquí la hemorragia va a ser manifiesta, ¿verdad? Que nosotros rompemos membrana y vemos la hemorragia. Pero si observamos la foto de la derecha, observamos que también la placenta está insertada de una manera lateral en el fondo, pero el desprendimiento será en medio de la placenta. Entonces vamos a tener una hemorragia oculta, ¿verdad? Y esto es bien peligroso porque nosotros, aunque sospechemos, no lo podemos ver, ¿verdad? Porque cuando rompemos membranas, que tenemos sospechas de abrupción, yo rompo membranas y si me sale líquido sanguinolento, hago diagnóstico de abrupción, pero aquí aunque rompa yo membrana, no puedo hacer el diagnóstico y eso es bien peligroso. Entonces aquí me tengo que ir con otros parámetros de la clínica que sería la tetania uterina. La tetania uterina es inicia contracción y nosotros no vamos a sentir ese periodo de relajamiento entre contracción y contracción, sino que porque la sangre bien irrita un montón lo que es el útero, ¿verdad? Y entonces esa sangre se puede hasta meter adentro de lo que es la decidua, puede meterse adentro del miometrio y salirse afuera de la cavidad uterina, ¿verdad? Eso es sumamente irritativa y nos puede dar hasta la condición de un útero de Cuvelier, ¿verdad? Entonces, que el útero de Cuvelier, cuando nosotros lo vemos al macroscópico, observamos un útero negro, un útero totalmente inflado de sangre, que dentro de las características de ese útero es que como está tan lleno de sangre, puede no contraerse. Entonces la paciente tiene la abrupción de placenta y posteriormente presenta una atonía uterina, ¿verdad? Irreversible a tratamiento médico y aquí nos tocará una histerectomía. Ese es en el peor de los casos. Bueno, la incidencia se presenta entre 1 a más o menos 90 partos, 1 de cada 90 partos. En la tasa de recurrencia, si la paciente ha tenido un parto con antecedente de abrupción, en un 17% se puede presentar el segundo y hace un 25% si tiene 2 partos con esa misma característica. La etiología se va a desconocer, pero tenemos factores etiológicos asociados, los cuales son la hipertensión materna. La paciente hipertensa o con preeclampsia grave, hace un 44% puede tener un desprendimiento prematuro de placenta, ¿verdad? Entonces nosotros cuando tengamos una paciente con una preeclampsia grave que le estemos dando un parto vaginal o una paciente hipertensa crónica, tenemos que tener en cuenta este factor de riesgo y monitorizar mucho mejor a la paciente porque sabemos que hasta la mitad la placenta se nos puede abruchar. Otro factor etiológico asociado es, por ejemplo, un traumatismo. Aquellas pacientes que se caen sentadas, acostadas, que tienen un accidente automovilístico, puede desprenderse la placenta, ¿verdad? Entonces, otro factor asociado será un uterocepto, una miomatosis uterina, un cordón umbilical excesivamente corto, ¿verdad? Porque, por ejemplo, mida menos de 20 centímetros y cuando el feto vaya descendiendo, jale la placenta y se nos puede abruciar. Puede también la compresión de la vena cava inferior, deficiencia de ácido fólico y también algunas
hábitos tóxicos para la paciente, como son el consumo de cocaína, el tabaco, también está asociado a la edad materna y iatrogénicamente. ¿Eso qué significa? Imagínense que la paciente esté en parto vaginal. Yo la tengo en parto vaginal. Y la paciente tenga un polidamnios, o sea, tiene excesiva cantidad de líquido. Y yo iatrogénicamente rompo las membranas. Hay una descompresión abundante de lo que va a ser el líquido amniótico y esa descompresión brusca puede ser la causa de que la placenta se desprenda. Entonces nosotros con las pacientes tenemos que ser cuidadosos si sabemos que es hipertensa, si sabemos que es una preeclampsia grave o que posea un polidramnio, tenemos que ser bien cuidadosos en ese caso de querer romper membranas, ¿verdad? Y tener cuidado de poner nuestra mano sobre el abdomen para evaluar si hay contracción, periodo de relajación, contracción y relajación. De acuerdo. Bueno, continuamos. El diagnóstico, el abrucho de placenta, que será llamada también accidental, y la diagnóstica, ¿de acuerdo? Entonces, ya hablamos de la hemorragia externa, que cuando se desprende la placenta de uno de los bordes, se presenta hasta un 80% de los casos. Y la hemorragia oculta, gracias a Dios, solo se presenta de un 30 al 30%. Otra característica será el líquido serohemático por los genitales, ¿verdad? Que procede del coágulo retroplacentario y la sangre no se puede coagular. Otra de las características es el dolor, ¿verdad? Es una hipertonía. Dependiendo del grado, vamos a tener una hipertonía sostenida, que es lo que se conoce como un uterolicosis, líquido amniótico hemático, y la paciente signos de choque taquicardia, ovulación, hipotensión. También habrá sufrimiento fetal agudo y si eso avanza puede hasta una muerte fetal, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo vamos a demostrar este sufrimiento? Por las desaceleraciones tardías de la frecuencia cardíaca fetal o por una bradicardia fetal sostenida debido a la insuficiencia del útero, por la disminución del riego uterino y por la hipertonía uterina. Los hallazgos ultrasonográficos no sirven para la clínica, pero por ejemplo, si tenemos un parto prematuro, podemos localizar el hematoma, el tamaño del hematoma, el intervalo de la hemorragia aguda, pero como ya les dije, será poco confiable. Aquí tenemos un feto pequeño y si nosotros vemos la parte de arriba, ahí observaremos que la placenta se está desprendiendo. El laboratorio, ¿verdad? Entonces, como ya dijimos que esta paciente puede dar una salida, nosotros tenemos que hacer todas las exámenes para que nosotros la podamos corregir. Por ejemplo, un hemograma, pruebas de coagulación, vamos a tomar fibrinógeno, los tiempos de coagulación. Como va a haber una hemorragia masiva, también la paciente nos puede caer en una ira, ¿verdad? Entonces tenemos que estar pendientes de tomar una creatinina, un ácido úrico. Tenemos que detección del dímero D, ¿verdad? Que es un marcador, Nolan en 1993 dijo que era un marcador precoz del desprendimiento prematuro de la placenta. Tratamiento profiláctico. Primero, nosotros tenemos que, como ya les había dicho, evitar y controlar adecuadamente la presión en las preeclampsias y en la hipertensa crónica. Vigilar los traumas abdominales mínimos durante 24 horas. Evitar la evacuación rápida de los polidramnios y evitar presión sobre la vena cava. Entonces, eso será como prevención. La curativa, las medidas de emergencia, tenemos que hospitalizar a la paciente y combatir el estado de shock, ¿verdad? Si la paciente está muy comprometida y si está en un grado 3, colocar catéter de vena central, una sonda vesical, oxígeno, evaluar, ¿verdad? Y solicitar todos los exámenes precoz de CID, de anemia, la función renal, corregir trastornos de coagulación. Tenemos que hacer una amniotomía bien cuidadosa para poder diagnosticar, ¿verdad? O sea, la amniotomía puede ser, como yo les había dicho, en un polidramnio, y si yo lo hago de una manera brusca, no cuidadosa, esto me puede desprender. Pero cuando yo sospecho de que la paciente pueda tener un abrucho de placenta,
rompo las membranas con mucho cuidado, observo la salida de líquido, ¿verdad? Cero sanguinolento, y esa descompresión también me puede ayudar a aliviar, ¿verdad? Como medida de emergencia, ¿verdad? También tengo que tener un control de la frecuencia cardíaca fetal para evaluar que no exista sufrimiento. En el momento del parto, ¿verdad? Si el feto está muerto, parto vaginal, ¿verdad? Pero si existe ACP, cesárea. Y si no hay condiciones cervicales, que no hay maduración cervical, nosotros podemos, si estamos frente a un grado 1, podemos poner maduración cervical y posteriormente colocar oxitocina. ¿Por qué? Porque la oxitocina me va a ayudar a hacer, tener un patrón de contracciones regulares. Si el feto está vivo y me entra en sufrimiento, será cesárea por sufrimiento. Si el feto es apretérmino y una abducción leve, tendremos que tener una conducta expectante. Tenemos que vigilarlo estrechamente con un monitoreo electrónico para lograr la maduración pulmonar, que más o menos en 24 horas. Y después desprender. Bueno, las complicaciones maternas pueden haber muchas. Primero ya dijimos que nos va a dar un choque hemorrágico, un útero descualier, que es la hemorragia, cuando se infiltra toda esa sangre y el diabetes, y nos puede disminuir la contractilidad uterina, la señora en una inserción. Puede haber una coagulopatía de consumo más o menos del 10% de los casos, puede haber una necrosis isquémica de los órganos distales, una lesión isquémica renal, un embolismo amniótico, una infección lumbar, una ruptura uterina, y en el feto puede haber sufrimiento fetal. Si es un embarazo temprano, prematuridad, hipoxia, el pronóstico, ¿verdad? Que la mortalidad materna varía hasta un 5%, ¿verdad? Siendo la hemorragia y la ira los responsables de la muerte materna. La mortalidad fetal va a variar de un 30 al 80%, el 50% se va a deber a la prematuridad y el 30% a la anopsia y el 90%. Bueno, pues vamos a hablar del segundo tema, que es importante tener en cuenta cuando hablamos de la hemorragia del tercer trimestre, que será la placenta previa. La placenta previa es la inserción total o parcial de la placenta en lo que es el segmento uterino inferior, por muy encima o muy cerca de este. La placenta previa se presenta, perdón, entre un punto 4 hacia un punto 6 de todos los nacimientos. Generalmente son las grandes multíparas y la tasa puede llegar a un 5%. La tasa de recurrencia será hacia un 4.8%. ¿Cómo se asocia la asociación entre cesárea previa y cesárea? Por ejemplo, si la paciente tiene el parto anterior fue cesárea, hace un 0.65% puede que la paciente tenga placenta previa. Y esto va a ir aumentando al igual que el número de las cesáreas. Por ejemplo, si la paciente tiene 2 cesáreas anteriores, hace un 1.8 más. Si tiene 3 cesáreas, hace un 3%. Y si tiene la cuarta cesárea, hasta un 10%. La etiología también va a ser desconocida, pero se conocen que existen factores etiológicos asociados. Por ejemplo, la edad materna avanzada, ¿verdad? Entre más añosa la paciente, se asocia con placenta previa. La multiparidad, ¿verdad? Porque imagínense aquel útero que ha estado embarazado 5, 6, 7 veces, entonces la placenta no encuentra dónde se implantar y se implanta sobre el orificio cervical, ¿verdad? Ya hablamos las pacientes que tienen gestaciones múltiples, cesáreas previas, cicatrices uterinas anteriores, como por ejemplo una miomectomía, abortos a repetición, tumores uterinos. Si la paciente ha tenido antecedente de placenta previa, también están asociados a hábitos tóxicos, como lo será el tabaquismo y la cocaína. Entonces, la clasificación dependerá de cómo fluya a lo que es el orificio cervical interno, ¿verdad? Si el OCI está cubierto totalmente, se llamará centro oclusiva total, ¿verdad?
Entonces, una frecuencia entre el 20, de todas las placentas entre el 23 a 31%. Si está el orificio cervical cubierto parcialmente por la placenta, tendrá una frecuencia hasta un 31%. Marginal, si el borde está al margen del orificio cervical interno, y la placenta de inserción baja será si el borde se encuentra a más de 3 centímetros, pero a menos de 10 centímetros del orificio cervical interno. ¿A quién le puedo? Es por ello que la vía del parto generalmente será cesárea, ¿verdad? Porque la centrooclusiva con actividad uterina va a sangrar, porque lo primero que va a querer salir es la placenta. Entonces le vamos a hacer cesárea a la centrooclusiva, a la parcialmente oclusiva y a la marginal. ¿Por qué? Porque la parcialmente oclusiva y la marginal, en el momento del parto, puede ser que se cubra el orificio cervical interno por la actividad uterina. A quien le podemos dar chance que pueda ser parto vaginal será la placenta de inserción baja, ¿verdad? Que si la cabeza encaja, no va a pasar mayor cosa, ¿verdad? Pero si la placenta no encaja y la placenta se baja, puede sangrar. Entonces, cuando una paciente tiene una placenta de inserción baja, el parto tiene que ser estrictamente monitorizado, vigilando signos de sangramiento vaginal. Aquí vemos la fotito de la derecha, perdón, sí, no, de la izquierda. Aquí observamos que el orificio cervical interno está totalmente ocluido. Miren, la parcialmente oclusiva, o sea que lo incluye parcialmente, pero en el momento del parto se puede convertir en total, ¿verdad? Aquí vemos la paciente con placenta previa marginal. Observemos que el borde de la placenta está justo al borde de lo que es el orificio cervical interno, pero en el momento del parto puede hacerse total. Y la paciente con placenta de inserción baja es aquella paciente que tiene la placenta a más de 3 centímetros, a menos de 10, ¿verdad? Entonces, a esto se les puede dar parto vaginal, porque imagínense que esta fotito, en teoría, la cabeza se va a encajar antes que la placenta. Pero si en un momento nosotros observamos sangrado, inmediatamente tenemos que hacer cesárea. Los aspectos diagnósticos. Entonces, ¿cuáles serán las manifestaciones clínicas? Como ya les he explicado, es el sangrado. El sangrado puede ser indoloro, intermitente, inmotivado. ¿Qué significa eso? Que la paciente esté dormida, inicia el sangramiento, ¿verdad? Que generalmente esto no duele. El 50% del primer episodio ocurre antes de las 30 semanas, el 25% antes de las 30 semanas y el 10% aparece en el inicio del trabajo de parto. Las placentas previas sangran generalmente antes de las 35 semanas y la placenta marginal sangra después de las 36 semanas. El examen bimanual, ¿verdad? El 35% de los casos de placenta previa están acompañados de situaciones anormales de los fetos. La frecuencia cardíaca fetal suele ser normal si todo está bien, y la exploración vaginal estará contraindicada. ¿Por qué? Cuando nosotros examinemos no podemos realizar tacto vaginal. ¿Por qué? Porque podemos ir a romper el colchón placentario. Nosotros metemos los dedos y lo primero que tocamos es el colchón placentario y eso se puede romper. Y si nosotros colocamos el espéculo, lo tenemos que hacer bajo la siguiente condición: que el embarazo definitivamente sea de término y que yo lo realice en la sala de operaciones, que esté el anestesista, que esté la enfermera y todo el material quirúrgico disponible, porque si yo toco colchón placentario se va a romper, entonces tenemos que ir a evacuar. Y la anestesia tiene que ser una anestesia general. ¿Por qué? Recordemos que la anestesia raquídea nos puede dar hipotensión, ¿verdad? Cuando se da el bloqueo espinal.
Entonces, nosotros no vamos a saber por qué está hipotensa la señora, por el bloqueo o por el sangrado. Entonces, por eso que preferimos la anestesia general, ¿verdad? Entonces, la dormimos a las pacientes y le hacemos cesárea. Esa es la única condición en la que yo puedo colocar un espéculo y poner mi dedo y hacer tacto vaginal en las hemorragias del tercer trimestre. De otra manera, no, porque si la paciente está en la unidad de salud y le rompemos el placenta, en lo que viene al hospital, se va a morir la paciente. Bueno, continuemos. El diagnóstico de esta placenta previa o una hemorragia inevitable, que así se conoce, se hará por ultrasonografía. ¿Por qué? Porque acuérdense que las pacientes, después de las pacientes se toman ultrasonografía para saber el sexo, para ver cómo están. Entonces, aquí no, la ultrasonografía nos va a decir que está baja, ¿verdad? Nosotros ya tenemos que saber, y si nosotros la placenta persiste baja hasta el tercer trimestre, sabemos que le tenemos que hacer cesárea. Y preferirla a tercer nivel, porque esa patología es del Hospital Nacional de la Mujer. ¿Por qué? Porque la paciente puede requerir UCI, como ya les explicaba. Puede complicarse, pueden entrar en una ceída. Entonces, esa será, aquí está, tenemos una placenta previa, vemos vejiga y la placenta previa. ¿De qué depende evacuar un producto en una placenta previa? Del estado de la madre. Si es intensa, independientemente de la edad gestacional. Pero si está, el sangrado es leve y hay que hacer hincapié en la edad gestacional, ¿verdad? Y también tenemos que evacuar al bebé sabiendo donde exista la capacidad, ¿verdad? Para el manejo de prematuros, también tenemos que tener un banco de sangre que nos proporcione sangre si nosotros la necesitamos. En pacientes que tienen sangramiento grave, lo primero que tenemos que evitar es la muerte materna. Monitorizar la líquidos, transfusión, evaluar la función renal e hipodinamia y evaluación y extracción del feto. Si la hemorragia es moderada, arriba de las 36 semanas se sale. Abajo de las 36 semanas a las 32 tenemos que evaluar si hay madurez pulmonar. Pacientes con hemorragia leve, ¿verdad? Estamos hablando de hemorragia leve, si hay madurez pulmonar, hay que sacarlos. Pero si hay inmadurez, nosotros podemos dar corticosteroides a las 24 horas, evacuar. Entonces, el manejo conservador de la placenta previa se hará en el Hospital Nacional de la Mujer, ¿verdad? Idealmente. Si nos encontramos frente a un parto prematuro, si la hemorragia es poca, si hay menos de 36 semanas, si el feto pesa menos de 2.500, si existe una buena salud para el feto y la madre y la facilidad hospitalaria para resolver una emergencia quirúrgica. El método ideal durante el parto será la cesárea, ¿verdad? Con una incisión vertical o clásica. Como ya les he explicado, considera el parto vaginal si es la placenta de inserción baja con un óbito fetal, malformaciones fetales mayores y feto claramente previable. O sea que existe, ¿verdad? Que existe madurez y que el feto puede vivir. Pero imagínense que tenemos un feto menos de 500 gramos y el sangramiento es leve, pero van a nacer, entonces es mejor darle el parto vaginal. La placenta, una de las placenta creta. Entonces, ¿qué es la placenta creta? La placenta creta es la adhesión anormal de la placenta a lo que es pues la decidua, a lo que es el útero y a lo que es la serosa, y la placenta puede invadir la vejiga, puede invadir toda la cavidad abdominal. Entonces, esto es una complicación de la placenta previa, que la placenta se inserta y se adhiere, ¿verdad? Entonces, estas pacientes
tienen que tener una ultrasonografía Doppler, ¿verdad? Para hacer el diagnóstico. Porque, como ya les expliqué, ¿verdad? Que el diagnóstico de la placenta previa se hace por ultrasonografía. Y cuando nosotros tenemos una placenta previa que la paciente no ha sangrado, le podemos mandar a tomar una ultrasonografía Doppler y ahí observar si los vasos, cuando la ultrasonografía Doppler, colorear los vasos uterinos, ¿verdad? Y los vasos de la decidua. Y si vemos que se meten al miometro, el ultrasonografista te pone, hay signos claros de atletismo placentario porque no se mira la interfase. La interfase es el espacio entre la decidua y el útero, pero si está invadido, que no se observa la interfase, sabemos que esta paciente va a terminar en histerectomía. ¿Por qué? Porque esta placenta nunca se va a poder desprender. Entonces, esta es una de las complicaciones de la placenta. También puede haber un abruxio, una basa previa, un RCU, anomalías congénitas, puede haber anemia fetal e inmunización RH. Bueno, hasta aquí llego con la clase. No sé si tenemos dudas, jóvenes. Hola. No sé si tenemos alguna duda. Bueno, estudiantes que yo doy en clase les voy a preguntar, ¿de acuerdo? Está bien. Hola. Entonces, damos por finalizada la clase si no tienen dudas. Bueno, Creo que no, doctora. Vaya a agradecerles por la atención prestada y espero verlos cuando sean internos, ¿de acuerdo? No, el otro año que vamos a estar, primero Dios, por fe, vamos a estar presenciales, ¿sí? Okay. Está bien, doctora, gracias. Gracias, muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias.